tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos por Unicanal, también por el 13. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Claudia y a la audiencia. Bueno, estamos saliendo de esta Semana Santa, el escándalo de la semana pasada, lo que se dio el miércoles, con esto que reveló el ministro del Interior, Federico González. Nosotros veníamos hablando en la radio de que De toda lo, esta de lo historia, raro que actuaban. claro, esta historia de cómo arranca la protesta, la movilización de los camioneros, que en realidad nosotros decíamos, tenía su origen en una falta de acuerdo entre los fleteros y los agroexportadores en la fijación del precio del flete. Ahí no se pusieron de acuerdo. Como no se pusieron de acuerdo ahí, trasladaron todo este problema al Estado, trasladaron al gobierno que busquen una solución y finalmente sale la ley esta, que no le sirvió absolutamente a nadie, digo a la ciudadanía, sí le sirvió a algunos, que yo estoy seguro se volvieron ricos en 18 días con el tema del combustible subsidiado, y después esta extorsión Directa, a la cual fue sometida. que comenzó el miércoles de mañana con el claro, cierre de ruta, nuevamente la ruta 1. Estaban probando, nosotros habíamos hablado el martes de la semana pasada con Ángel Saracho, uno de los 5 detenidos, y él nos dijo de manera categórica, nosotros vamos a sentarnos en una mesa de diálogo, después de Semana Santa, vamos a ponernos de acuerdo, de vuelta con la fijación del precio, el tema del flete, y nos salieron con esta historia de que cerraron parte de la ruta en la zona de Paraguarí, y ahí empieza la gente a desesperarse, los reclamos al ministro del Interior por sus declaraciones que él había dado a la salida del Palacio de López, dice, nosotros no vamos a permitir, la gente tiene que trasladarse al interior, tiene que ir al interior de la manera tranquila, sin estas movilizaciones, los bloqueos de los camioneros, y lo volvieron a hacer el miércoles por la mañana. Y había sido, ¿qué tenían detrás? Tenían nada más y nada menos que esta extorsión al ministro del Interior, a Federico González, al gobierno, claro, y pidieron $50.000. Y venía ya hace varios días, Jorge, porque las grabaciones y de la fiscalía y la orden judicial, eso es lo más grave de todo, porque tienen orden judicial, no es una grabación nomás. Fueron ya desde hace 2 o 3 días, están grabándole, o sea que la causa ya se abrió hace un tiempo. Y bueno, ahí está el resultado. Hay que felicitarlo al ministro, ¿verdad? Por el trabajo que se hizo, hay que ser justos. Es el momento de hacerlo y había que hacerlo, ¿verdad? Ya no se puede seguir con este circo. Eso, ahí estoy de acuerdo, porque no debe ser fácil, y vamos a hablar también quien estuvo por esa cartera, Euclides Acevedo, actual canciller, no debe ser fácil tomar esa decisión de mandar al frente a esos exponentes, a esos actores que vinieron y plantearon una cuestión como esa. Imagínate el planteamiento que hicieron. Nos dan $50.000, nosotros bloqueamos la ruta. Y lo que eso significó, cuando se aprueba lo del subsidio de 2 tipos de combustibles de Petropar, el argumento ¿cuál fue? El país ya no estaba en condiciones de soportar una semana más de bloqueo con todas las consecuencias, el impacto para el sector económico en todos los rubros. Y entonces ahora esto sacaba todo reclamo que venga de ese sector. Lastimosamente va a ser así, porque a lo mejor no todos están metidos en este embrollo, porque conozco a algunos integrantes, miembros de estas federaciones de los camioneros, no todos están metidos en esta maraña en la que estuvieron estos pseudos dirigentes que tuvieron en vilo a la población. Ahora, ¿con qué cara van a sentarse en una mesa de diálogo a reclamar qué cosa después de esto? Ante la evidencia se hizo el trabajo como correspondía, eso explicaba la fiscal Liliana Alcaraz, se hace el seguimiento, se hace la fotocopia de los billetes de los $50.000, uno de ellos cae en el Ministerio del Interior, los otros 4 cayeron en un estacionamiento. 5 dirigentes de camioneros implicados en este esquema de extorsión, y algunos me decían, no es la primera vez que actúan de esta manera, y se confirma lo que veníamos diciendo ya hace un par de semanas, cómo arrancó toda esta historia. Líderes con malas intenciones, aprovechando una coyuntura, un gobierno débil, entre paréntesis, que no tuvo la firmeza en su momento de hacer el despeje de la ruta cuando estos dirigentes extorsionadores estaban haciendo estos bloqueos, pero menos mal, como decís, Federico González dijo, llegó el momento, basta, y se animó a hacer la denuncia, y hoy
ya van a ser imputados estos dirigentes implicados en esta historia. Así mismo. Bueno, nosotros vamos a hablar con dos precandidatos a la presidencia de la República. En el primer bloque, lo de la semana pasada, esto ya era un secreto a voces, ya había intenciones, de hecho cuando lo tuvimos a él como invitado acá en Caro Cruz, ya... ¿Con los dos finalistas vos decís? Yo creo que uno por lo menos sí. ¿Dos finalistas? Uno por lo menos sí, el otro debe todavía negociar. El otro día usó, cuando le hicieron una entrevista a la salida al Palacio, dice, yo soy una carta más en medio de una baraja, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones, pero fue determinante las declaraciones del expresidente de la República, el senador Fernando Lugo, que nosotros nos preguntábamos, ¿cómo se entiende que Fernando Lugo, siendo líder del Frente Guazú, ese sector político que tiene dos precandidatos, Sixto Pereira, Esperanza Martínez, 2,5, dice. Lugo diga de manera categórica, la dupla que a mi criterio va a ser la dupla que va a ganar las elecciones es la de Euclides Acevedo, PLRA. Y ahí apareció Fernando Silva Facete y dice, PLRA ya tiene un nombre, Hugo Fleitas. Entonces, nosotros tratamos de hacer una consulta referentes del sector del efrainismo, después de lo que pasó la semana pasada en esta incidentada reunión del directorio en la que le sacan a Dionisio Amarilla, a Basilisa Vázquez. Las viejas prácticas de Efraín. Claro, ¿cómo haces para convencerle a Efraín Alegre de apostar a una dupla que tenga la capacidad y las condiciones de hacer frente a un partido colorado con una figura que, según todas las mediciones, Santiago Peña es la figura mejor posicionada? No estoy diciendo yo, ni por una cuestión de interés como algunos creen. Todas las mediciones, y eso lo hemos hablado el otro día, incluso esas mediciones hechas por el sector del oficialismo. ¿Te acordás lo que dijo Nicanor Duarte Frutos la semana pasada cuando sale del Palacio López, hablando del tema Yacinetá? Le pregunta el tema político y dice, tenemos un candidato que todavía no está... a que está subiendo, no como algunos quisieran. No como algunos quisieran. Él no se incluyó, ¿verdad? No se él está mirando. Bueno, vamos a hablar con Euclides Acevedo en el primer bloque sobre la proyección política, cuál va a ser la herramienta que se va a utilizar dentro de la oposición para lograr la famosa concertación. ¿Se va a dar esa unidad plena o vamos a repetir lo que pasó en el 2000, cuando en el 93, Caballero Vargas, Laíno, por cada uno por su lado. Guasmosi, cada uno por su lado, la oposición dividida, gana Guasmosi, se repite, eso ya estamos hablando de otra historia. Vamos a analizar eso con Euclides Acevedo, pero tenemos antes un informe en relación a ese tema. Claudia, ¿qué tal? Muy bien, Jorge, un saludo a Pipo y a todos los televidentes de Caro Cruz. Tenemos un material que hace un repaso acerca de las expresiones del expresidente de la República, Fernando Lugo, y también lo que la posibilidad de la precandidatura de Euclides Acevedo representa para la oposición. Sería la figura que pueda aglutinar a este sector y también los cuestionamientos por parte de Frente Guazú de la concertación, como un ministro que forma parte de este gobierno podría representar a la oposición. A continuación el material. El nombre del canciller nacional Euclides Acevedo se va posicionando como candidato a la presidencia de la República por la oposición. Esta vez el exmandatario Fernando Lugo dijo que una chapa para el 2023, Euclides PLRA, sería invencible. Sobre esto, Euclides Acevedo dijo que Lugo se merece todo su respeto, pero pidió no apresurarse y reconoció que existen buenos candidatos en el sector que deberá hacer frente al Partido Colorado. Sí descartó la especulación de que su candidatura apunte a dividir a la oposición. Aclaró que el hecho de que sea ministro de un gobierno colorado no significa que responda a los intereses de ese partido y señaló tener coincidencias republicanas con el oficialismo, así como cuenta con coincidencias democráticas con el PLRA. Otro referente de la oposición que apoya a Euclides es el senador liberal Blas Llano, quien aseguró que el canciller sería la mejor figura para encabezar la chapa de la oposición, saliendo de esta forma en contramano con sus correligionarios, quienes insisten en que el candidato a presidente debe ser un liberal. Por su parte, dirigentes del Frente Guazú, quienes dicen apostar por la concertación,
enfrentan el problema de tener 2 candidatos para encabezar la chapa, los legisladores Esperanza Martínez y Sixto Pereira, pero el problema pareciera mayor, ya que la competencia no será solo entre ellos, ya que con la renuncia de Acevedo se sumaría un tercero en discordia con el apoyo del principal líder de la izquierda. Euclides Acevedo, canciller, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Claudia, Pipo. Canciller por ahora. Felices Pascuas. Igualmente. Le queda poco como canciller. Queda poco como canciller. Bueno, tenemos que ir acostumbrándonos, y hace tiempo estoy entrenado para la transitoriedad de los cargos. Por eso es que en primer lugar en la acción política, en el ejercicio político, hay que reivindicar una disposición republicana que es el del servidor público. Y el servidor público se caracteriza por la transitoriedad de su gestión. Efectivamente, me marcho en breve. Antes de entrar a la cuestión política, esto que pasó el miércoles, la semana pasada, esta denuncia que hace, estuviste en ese cargo, ministro del Interior. ¿No debe ser fácil para Federico González animarse a hacer una denuncia como esa, o ya esto lo hace porque se desbordó permanentemente cuando uno está en ese cargo? Aparecen situaciones como esta, en donde ustedes analizan, dice, ¿entramos en este juego o nos plantamos asumiendo las consecuencias, esa extorsión permanente que no solamente puede darse de un sector, en este caso del gremio de los camioneros, sino puede darse de otros sectores también? Ninguna decisión como la asumida por el ministro Federico González es una decisión fácil. Desde luego que el cargo de ministro del Interior en cualquier parte del mundo es un cargo muy difícil, muy complicado, pero tiene sus reglas propias, y una de ellas, en primer lugar, es el de la negociación siempre y cuando ésta se dé dentro del marco normativo de un régimen democrático. Desde el Ministerio del Interior lo que no se puede negociar es con el crimen organizado. Pero cuando la negociación tiene connotaciones extorsivas, como las que se dio la semana pasada, no queda otra alternativa que la denuncia primero y la aplicación de la ley después. Los constituyentes fueron muy sabios cuando dijeron que el libre tránsito es una garantía constitucional. Ese fue uno de los primeros inconvenientes que yo tuve en el ejercicio de ministro del Interior, cuando, por supuesto, siempre se acostumbraba al cierre de rutas como elemento de presión al gobierno para la obtención de reivindicaciones que, por legítimas que fueren, estas no tienen prosperidad cuando se viola el derecho de terceros. Primero, porque no tenés la popularidad requerida, porque el transeúnte al final se enoja y le importa 4 pepinos la reivindicación de quienes cierran la ruta. Entonces no hay otra alternativa que cerrar, y me acuerdo aquella vez. Negociación primero, aplicación de la ley cuando esta no prospera. Por eso creo que tenemos que acostumbrarnos, tantos lo que defendemos reivindicaciones populares y quienes están en el gobierno, que la única solución para los conflictos es la aplicación de la ley y la mesa de negociación. Pero cuando la extorsión tiene connotaciones de obscenidad, como en este caso, el dinero de por medio, y ahí eso hay que frenar en seco, o porque eso prospera, bueno, camino al infierno. $1 millón dice que pedían para no molestar más hasta fin del periodo de Marix. Entonces, $1 millón. $1 millón. ¿Sí? Lo mitad mandó a poner André canciller cuando habías declarado la ley se respeta, no se discute. Cuando tuviste problemas similares de cierres de rutas y que allí sí actuó la policía, se negocia primero, no sé si se negocia, pero se dialoga. Se dialoga, la palabra es se dialoga. Se dialoga. Con Arupi PJ. Sí, y había otra, y dio bastante buen resultado, y creo que esta vuelta se demostró también firmeza de parte del ministro del Interior. No es fácil denunciar una cosa como la extorsión, porque los denunciados pueden decir, me voy donde no se vea, pero por lo visto acá se tomaron todas las medidas de cautela, de prevención,
Y esto va a ser muy difícil que se repita, por eso es que hay que felicitar la gestión del ministro González. Una carta más dentro de la baraja, dijiste el otro día, para Malicia Pecarto ahí marcada. Y Catungo ahí marcada, pero ustedes son jugadores de truco, ¿verdad? Sí, yo juego póker. Bueno, vos sos más distinguido, más refinado. Menos nacional y popular, él. Claro, Juega pádel, juega pero en póker. el campo nacional y popular, como diría un peronista, en el mazo hay muchas cartas. Yo creo que estoy entre el 7 de espada, el as de espada y el as de basto. Entre las tres mejores. Las tres mejores. Trato de ser. O sea, lo que sí, no sé si seré uno de estos tres, pero el 4 de copa no lo soy. Pues yo he visto ganar gente con un 12, mintiendo. Sí, pero en este caso no se puede mentir, porque el escrutinio popular No. es inapelable, ahí no hay trampa. No, eso no es trampa, es regla de juego. ¿Y qué es lo que le hace mejor que los otros candidatos? ¿Perdón? ¿Y qué es lo que le hace mejor que los otros candidatos? Porque en esa respuesta que dio al ser consultado en el Palacio de Gobierno dijo que hay otros candidatos que también son buenos. Claro. Pero que... No, bueno, vamos a irnos por parte. Y alguien me reprochó cuando yo dije esto, que yo le felicito al que se candidata, porque finalmente el que se candidata a presidente de la República prácticamente es una currency delivery. Se compra uno un lindo obsequio que tiene contenidos a veces irreproducibles. Y yo le felicito en primer lugar a todos los que se candidatan. Y sería lamentable en el ejercicio democrático descalificarlos. Si uno se presenta es porque uno tiene una mínima autoestima, que no siempre se compadece de la vanidad, que es otra cosa. Ni de la realidad tampoco. Y bueno, cuando la vanidad y el desconocimiento de la realidad se mezclan, lo más probable es que tu apuesta va a ser errada. Entonces, si yo me presento es porque creo que estoy en una etapa de mi ejercicio político, de servidor público, de poder aportar no solamente la experiencia, sino dentro de la experiencia la ilusión de la recuperación institucional del país. Porque esto está desarreglado, esto está descompuesto y esto tiene arreglo. Y el arreglo no va a venir del líder taumatúrgico, va a venir de un nuevo pacto social, de un convenio inteligente entre los más inteligentes. Porque el peor pacto es el que se pacta entre necios. Por eso creo que la propuesta del senador Llano es una propuesta razonable e inteligente. Todos los presidenciables sentémonos en una mesa y ahí es la verdadera concertación. La concertación política del pacto sobre un proyecto y quién de los presentes o quién de los candidatables están preparados para asumir tal o cual rol. Y ahí hay que irse con desprendimiento y con una decidida vocación de poder. Yo no pienso integrar ningún proyecto y mucho menos una chapa testimonial. No. Acá es ganar o ganar. Y a partir de sentarse en una mesa entre todos los presidenciales, cuando de repente hay grupos que dicen yo con esto no me siento. Y bueno, eso automáticamente revela su miopía política, su estrabismo intelectual o finalmente su pobreza espiritual, que son factores que garantizan el fracaso. Si no te vas con desprendimiento, mi querido Pipo, estás frito. O sea, con esta persona yo no me siento desde el momento que haya exclusiones, entonces no tiene capacidad de diálogo, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de conquista democrática. Tenemos que acostumbrarnos a convivir, tenemos que acostumbrarnos a coexistir. Los franceses intentaron la cohabitación. Macron dijo, hagamos el cambio tranquilo. Yo hablo de una ruptura pactada. ¿Qué quiere decir eso? Romper con este modelo, romper con este esquema, no con el partido a quien le voy a derrotar lúdica o deportivamente. No.
Yo soy opositor a este modelo, no a tal o cual partido. ¿O me van a decir ustedes que se puede ganar unas elecciones sin el Partido Colorado? ¿O ustedes creen que se puede gobernar sin el Partido Colorado, sin el Partido Liberal y con algunas individualidades progresistas? La gente se olvida que estamos saliendo de una guerra. Después de todas las guerras vinieron los pactos de resurrección económica, de reconstrucción del aparato institucional, y después el que venga, pues que compita. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, ministro canciller, cuando hablamos de democracia levantamos la cabeza y miramos al país del norte, Estados Unidos. Y yo no me imagino al ministro de Relaciones Exteriores de Joe Biden que sea del equipo de Donald Trump. Entonces ahí es donde viene una especulación natural en la gente cuando dice lo de la candidatura de Euclides Acevedo. No es un plan B del oficialismo de Mario Abdo Benítez, mirando eso que hablábamos hace rato, que esa candidatura del actual vicepresidente de la República no prende y no hay luego manera de que prenda, entonces es un plan B. Respondemos a la vuelta de la pausa. Pausa, ya venimos. Viaja tranquilo con Banco Oasa, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Oasa, cuando quieras, estamos. Venía a Bristol porque vuelve el LG Week. Aprovecha una semana de ofertas imperdibles en todos los productos de la reconocida marca LG. Además, con tus compras del 18 al 24 de abril, podés ganar una TV LG de 65 pulgadas 4K. Escuchá esta súper oferta. Televisor LG Smart de 32 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 288.000 guaraníes. Ahora precio LG Week, 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por el 13, esta charla, esta entrevista con el canciller nacional Euclides Acevedo. Esto que le preguntaba antes de la pausa, ministro. Bueno, vamos a irnos por parte, porque una de tus preguntas es que el modelo democrático por excelencia es el americano. Yo no lo creo así. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí el amigo Pipo conoce mejor que yo. ¿Cuántas veces un primer ministro israelí laborista no tuvo un ministro del Likud o viceversa? Y si ahora ustedes se fijan en el gabinete del presidente Sánchez en España, ahí hay un batiburrillo de partidos que están, digamos, gobernando. Es decir, no es ningún secreto. Y para ponerte un ejemplo muy concreto que hace a nuestra historia, ¿quién fue el ministro de Agricultura del presidente Rafael Franco? ¿Lo saben ustedes? Un colorado que se llamaba Bernardino Caballero. ¿Quién era el intendente en la época del gobierno del coronel Franco? Un odontólogo colorado que llegó a ser presidente de la República, Felipe Molas López. Es decir, en nuestra historia también hubo combinaciones que más que por partidos van por idoneidad y competencia en la coyuntura. Primera respuesta. Segunda, a menudo más de uno me dijo, Deicola Marito plan B. Marito tiene un solo plan, que se llama Hugo Velázquez. Por ahí un atorrante más afiebrado dijo, bueno, eso es el proyecto clandestino de Horacio Cartes, que te lanzaste ahí para poder dividir a la oposición. Aquí hay también un estereotipo con respecto a la oposición. Siempre sostuve de que no hay oposición, sino que hay opositores. Finalmente, este oficialismo encabezado por Mario Abdo
Su principal opositor no está en el Partido Liberal ni en el Frente Guazú, está en un movimiento interno que se llama cartismo, que se llama Honor Colorado. Esa es la realidad. En política hay que manejar realidades. Vale decir entonces que yo no soy el plan B de nadie. Yo soy el plan A de un proyecto integrador, no de una concertación opositora, sino de una concertación nacional, porque eso me dice la coyuntura política actual, y política es coyuntura, política es pragmatismo, lo cual no quiere decir el idiota populismo que te impulsa a severas improvisaciones. No, esto tiene que estar planificado y tiene que irse en primer lugar por un nuevo pacto social, lo cual quiere decir un encuentro previo que tiene que culminar con la Constitución. Y es aquí, este es la baraja de Horacio Cartes porque busca por la vía de la Constitución la reelección. O sea, O de Lugo. o de Lugo, o de Nicanor, de lo que sea, pero la gente se agarra con el solo propósito de contribuir con su idiotez a un debate que ya de por sí resulta mediocre, contra lo cual tenemos que luchar entre todos. De la mano de la mediocridad no nos vamos a ir a ningún lado. El que apuesta por la ciencia, la sabiduría, la modestia, la arrogancia es una mala compañera. Tayajamo, ay, momové, mi querido JT. Tú sabes que ese discurso, canciller, yo rescato lo que mencionás, porque en esta coyuntura el Paraguay ya no está en condiciones de soportar una división o enfrentamiento entre nosotros. Y rescato la parte del discurso cuando decís nuestros enemigos no son los colorados ni los liberales, porque al final los problemas en nuestro país y la corrupción es transversal. Entonces nosotros, acá las candidaturas no se deben presentar para ganarle a alguien nomás, ¿verdad? Sino, coincido cuando hablas de ese pacto, porque hay tantos dramas y problemas en nuestro país que necesitamos solucionar y que no lo va a solucionar el Partido Colorado solo nomás, o el Partido Liberal solo nomás, o el Independiente solo nomás, sino entre todos. Ahí es donde creo que nosotros tenemos que entrar a trabajar y cambiar un poco el chip, inclusive en la manera misma, nosotros los comunicadores, en esa concepción de la lectura de la realidad, que nos vamos muy divididos por los istas, cuando nuestros problemas siempre son los mismos. Y nosotros en la radio siempre repetimos, ya lloré por el mismo problema permanentemente y nunca solucionamos. ¿Hace cuánto tiempo de democracia no solucionamos nada? Pero fíjate, Jorge, mucha gente dice, ¿cuál es su prioridad? En primer lugar es la seguridad. Y la seguridad no tiene color y su combate mucho menos. Aquí la seguridad, que no es problema de hacer desaparecer motochorro, peajero o cuidacoche, no. La seguridad es un concepto integral. En primer lugar, tenemos que hacer desaparecer de una vez por todas, y con eso no se negocia, es al crimen organizado. Y sus colateralidades, léase en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. De balde vamos a plantearnos políticas educativas, laicas y emancipadoras, de salud pública preventiva y con hospitales coquetos y funcionales modernamente hablando, si no tenemos la seguridad que el ciudadano necesita para que su hijo no se drogue o para que su hijo estudiante no sea asaltado en una parada de micro. O sea, seguridad en primer. Segundo, la resurrección económica, una política de empleo. La política de empleo, ¿qué es lo que quiere el paraguayo? Plata. Y la plata tiene que ser resultado del trabajo y el salario dignos, no la colateralidad clandestina del recurso de Porecata Peruvi. No. Por otra parte, la política de empleo supone apostar por la producción. ¿Qué es la historia, Vivo? Es la historia de las producciones. Un pueblo es próspero, un pueblo es derrotado cuando su producción no funciona y el aparato productivo tiene mano derecha y mano izquierda. Está el empresario, está el trabajador. Y discúlpenme un discurso peronista. Sindicatos fuertes, asociaciones fuertes, empresarios poderosos, Estado potente.
Esa es una vieja fórmula que aquí hay que aplicarla. ¿Qué es lo que pasa ahora? 2 o 3 sindicalistas extorsionadores no significa la reivindicación popular, significa el abuso de la coyuntura para beneficios pequeños. De repente hay algunos que se creen que son moyanos, y no. Terminaron los Bandor, terminaron los Ruchi, ¿cómo terminaron? Mal. Entonces, busquemos la reivindicación social de manera inteligente. Entonces, producción política fiscal que permita una distribución equitativa de lo que se recauda. Acá, ¿cómo vas a vos sustentar la salud pública, la seguridad que cuesta plata y aquí nadie paga a la seguridad, léase defensa y policía, si es que no se recauda? Y acá no se trata de poner más impuestos, sino ampliar la cantidad de contribuyentes y explicar a la ciudadanía qué se hace con su contribución. Porque acá además, acá tenés que llevarle al contribuyente la comodidad de la recaudación, no hacerle formar fila. En otras partes del mundo, ¿por qué prospera? ¿Por qué a la gente le gusta pagar sus impuestos? Primero, porque se le da mucha comodidad para el pago. Y segundo, en la práctica, en la seguridad en la calle, en la salud pública, ahí está su plata. Vale decir, aquí hay muchas cosas que solamente el convenio entre todos nos va a sacar. ¿O te parece que la lucha contra la corrupción tiene partido político? No, la corrupción, entre otras cosas, es una fosforescencia de la mediocridad reinante. Y eso no tiene partido. Igual que la tecnología y la ciencia, la corrupción no se afilia, se las contrata. La única vía es la concertación para la oposición, para los no colorados, digamos, vamos a decirle, para no ser oposición. Para Sí. están los colorados y después están la concertación. ¿Es la única vía o hay otra vía? No, yo creo que la concertación es una palabra muy utilizada y es peligrosa su aplicación si uno no la ve con los ojos críticos que supone este código electoral que tiene que ser cambiado, entre otras cosas. Va a ser un año o durante la campaña electoral, imposible eso es. Entonces, la concertación, si vas a aplicar de acuerdo a la ley, va a ser padrones, tribunal electoral. Además, concertación entre quiénes. O sea, si yo quiero hacer unas primarias, voy a hacer solamente sobre el padrón liberal y los otros padrones y los colorados que querrían votar en las primarias por un candidato que les guste, porque hoy día ya terminó también esa disciplina obediente a los designios del partido. No, la gente hoy día ya piensa y opta, así como se va en una góndola del supermercado, elige la marca del producto que quiere. Entonces yo creo que la concertación es de hecho, o alianza, como quieras llamar, un pacto. Sentados, ya te dije, los candidatos, y ahí dices, bueno, más hábele y vale, vea. Porque ahí hay un problema, Euclides. Si van a una interna el 17 de diciembre o 18 de diciembre, y van 10 en 5 chapas, los otros 8 de entrada ya fuera de todo 5 años, lo que pierden. Así mismo. Y eventualmente si no gana esa chapa, uno que gana, los 10 fuera por 5 años. O sea, genera también una decisión, vos mismo me dijiste, ser candidato a presidente es una apuesta muy fuerte, porque ser candidato a senador es ya uno de 20 y pico. O sea, tenés 20 y pico posibilidades. O el otro es uno de uno. Pero pues, fíjate lo interesante de lo que acabas de formular. Acá los 4 somos candidatos a presidencia de la República, ¿ok? Si nosotros competimos de acuerdo a la ley, yo con él le gano a ustedes dos, chao, no sirve nada. Mientras si hagamos un pacto de antemano, sí, aquí entre nosotros el que mejor pinta es JT. Muy bien. JT de presidente, vos te vas de senador, a vos te comprometo la administración de una de las binacionales, y bueno, y yo me voy de embajador a Alaska. Eso se pacta y se cumple. Es hora de poner de moda el honor de la palabra. Pero vos estás cambiando totalmente la película. ¿Por qué? Porque la película hasta hoy, si vos hablas con toda la todo el arco no colorado, otra vez para no decir mal, te hablan de una concertación, de una interna, ya sea así, de chapas y compañía. Bueno, pero eso es porque ignoran las consecuencias. ¿Cómo le vas a dejar de lado
al que perdió una interna. Tenés que darle algo. Esa es otra pelotudez del Código Electoral. El candidato a presidente llega a tener 1 millón de votos y pierde por 1.050.000. Se queda fuera de todo. Y viene uno de mi pueblo, ahí de Puerto Casado, con 3.000 votos de diputado por 5 años. Es decir, acá hay una inequidad político-electoral y el sol tiene que salir para todos, tiene que alcanzar para todos. Yo le digo a Maduro, pongamos en un pizarrón el Estado, te va a faltar gente, vas a tener que recurrir a muchos de los que están mayoritariamente, porque además de no haber gente, no hay gente competente. Pero usted ahí expuso algo que usualmente la gente rechaza, que es el cuoteo, que para que los candidatos cedan y se llegue a una única chapa, que es lo que sí necesita la oposición, que se tenga que ceder cargos tan importantes, cuando lo ideal sería que la persona que llegue ya tenga un equipo, ya tenga planes con personas idóneas que vayan a aplicar. El cuoteo, en primer lugar, es legítimo, cuando es público. Y en segundo lugar, el cuoteo debe hacerse como una suerte de examen de oposición y méritos. Yo voy a distribuir la baraja de cargos y responsabilidades conforme a la idoneidad. Pues eso es elemental. Eso sí, no, el cuoteo no. Eso es hipocresía política. Igual que dice, no, los ministros de la Corte no son políticos. ¿Qué coño son? Si forman parte del gobierno. Y ahí hay 2 o 3 diputados ignorantes también dicen, esto es del gobierno. Déngole al gobierno ahí. Si la ley y la Constitución dice que el gobierno lo ejercen los 3 poderes del Estado. Es decir, es cuestión de precisión conceptual y de una fuerte resonancia ética, Claudia. El cuoteo se debe hacer entre los mejores y para el servicio de los demás. Y las recetas, eso que mencionaba recién, hay cuestiones que hoy ya no se discuten de lo que funciona, en cómo se administra el Estado. El domingo pasado estaban acá representantes de los gremios de la producción, hablábamos con economistas, muy preocupados porque cada tanto damos señales que podemos entrar a bastardear lo que hemos construido en la solidez del sistema financiero en los últimos 20 años. La independencia, el blindaje del Banco Central del Paraguay, Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. Y cada tanto aparecen leyes, proyectos, así que irían de contramano a un comportamiento, a una conducta que mantuvo al Paraguay fortalecido en el sistema económico, financiero, la famosa macroeconomía. Y ahí nos decían estos economistas, tenemos que hablar también nosotros de un pacto, que la economía, por ejemplo, los políticos no la toquen. O sea, marcar las reglas, lo que mencionaste recién, reglas claras. Cuando entramos en la improvisación, en la especulación, ahí pues se desmorona todo. Cuando vos marcas bien la cancha, las reglas, el árbitro, eso es lo que falta. No podemos equivocar así. No podemos equivocar porque podemos equivocar. No vamos a redescubrir la rueda tampoco en esto, ¿verdad? Por eso, como decía alguien, el político no es tonto. Lo que pasa es que frecuentemente dice tonterías. Y dice tonterías porque no asume su propia ignorancia. Es decir, si yo quiero mantener la estabilidad de nuestra divulgada y vanidosa macroeconomía, voy a consultar con los que entienden, decir, ¿cuándo ya mantenés, hermano? Y vamos a hacer que esta macroeconomía sirva para que la plata le llegue a todo el mundo. Pero esto no se toca. Vean la política de Estado del que todo el mundo habla y muy poca gente entiende. Hacer trascender lo acordado ha tenido éxito. ¿Para qué vas a cambiar lo exitoso? No. Entonces, la gente se queda con la cuestión meramente política. Por eso sí, ¿qué hacer con el Banco Central? ¿Qué hacer con la política energética? ¿Qué hacer con la política fiscal? ¿Qué hacer con la política aduanera? ¿Qué hacer con la hidrovía? ¿Qué hacer con la tecnología? ¿Qué hacer con los cables submarinos que tenemos que tener por fibra óptica camino al Asia, el Asia-Pacífico como nuestro horizonte comercial? Y eso no es un problema de cuoteo, es un problema de selección inteligente. Y para que la selección sea inteligente, que nos recomienden los inteligentes. Manapela y Tabia Peña por Anduta. Tengo que hacer una pausa y gusto ñajendula oñe ecuadante. Y me decía un ex candidato a la presidencia de la República, mi querido amigo Pedro Fadul. Sí.
Dova leinteñas en Dumba, es para la político, cueras ibante. Ya mañana mía, las apicuerere, decía, ¿verdad? Porque eso es clave también, ¿verdad? Eso es Euclides. Yo le digo siempre, no solamente sabe hablar, necesitamos el pragmatismo en la política. El pragmatismo en la administración, Euclides, ¿verdad? Porque por lo que hablábamos recién, lo que más se ha hecho en este país en los últimos 30 años es recetas, las fórmulas, ¿verdad? Todos sabemos cuáles son nuestros problemas. De memoria sabemos nuestros problemas en todos los sectores, en la agricultura, en educación, en salud, en política energética, todos los expertos que nos hablan. ¿Por qué no aplicamos eso? Porque el político oñeente, ¿verdad? Hay que llevar la práctica de eso. Ese es, creo que, el desafío que... Gestión. Gestión, ahí está, gestión. Y tampoco hace falta ser un gran erudito, ¿verdad? Hay que ser práctico. Así mismo. Tengo que hacer pausa, venimos enseguida. La mejor nafta y el mejor diésel de Shell tienen un único nombre, Shell V-Power. Shell V-Power es el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes, el único que permite restaurar hasta el 100% del motor gracias a su novedosa tecnología Dynaflex. El único combustible 99% similar al utilizado por escudería Ferrari en su Fórmula 1. Y el único co-creado y recomendado por Ferrari para sus autos y el tuyo. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power en sus versiones nafta o diésel. Bueno, último bloque con el canciller acá en Carao Cruz. Vamos a hacer un redondeo de preguntas. El otro día Beto Ovelar, el senador, nos dijo por esta nueva forma ahora para los cargos plurinominales, lo que se aprobó ya, la experiencia que tuvimos, el voto preferencial en las municipales. Y él decía, la estructura hoy de los partidos tradicionales le beneficia y vamos a tener un Congreso bicolor, colorado, liberal. Eso le puede contribuir a que el que gane las elecciones, al presidente de la República, tenga la famosa gobernabilidad, el buen relacionamiento con el Congreso, ¿o no? Así planteado va a ser difícil, va a ser inquietante para el presidente de la República tener un parlamento de 2 partidos tradicionales sin que tenga su propia bancada, aunque sea para negociar con los 2 mayoritarios. Por eso creo que una de las cosas por las que tenemos que preocuparnos es justamente tener también una lista de parlamentarios, senadores, diputados, gobernadores, de tal suerte a que te permita la gobernabilidad. El presidente de la República que no tenga una horma de zapato que le calce en el Parlamento está perdido. Tiene que irremediablemente tener su propia bancada que le permita negociar y lo tiene que hacer cotidianamente. El presidente de la República no puede estar negociando para cada coyuntura de frenesí político. No, la negociación tiene que ser permanente, tiene que hablar. Finalmente son los 3 poderes del Estado. Él es gobernante, él es jefe de una parte del Estado. Tiene que negociar, compartir y contar a la ciudadanía qué es lo que está haciendo. Le pasó a Lugo eso. Lugo no tenía una bancada propia y se fue ahí tenés, sin ninguna negociación política. Yo creo que el presidente Lugo no tuvo eso que estás señalando, por eso a la hora de la verdad lo tumbaron. Entonces, y acá no es para que no te tumben, es para que tengas éxito en la gestión, porque a la hora de la verdad vos tenés que negociar leyes republicanas que permitan la protección de esa macroeconomía de que hablaba Jorge Torres y sobre todo para garantizar la inversión sin la cual no hay desarrollo y el desarrollo no existe si no hay justicia social y la justicia social no es una homilía dominical, la justicia social es la aplicación de la política fiscal, de la política tributaria y la ley se aplica, además si esta es sana, con jueces competentes. Nos estamos olvidando del Poder Judicial. Vean a Ñamopotino, Ñanenia Cuamaita, está la Sooneo y la Poder Judicial. Entonces, eso hay que pactar también
con aquellos que comparten contigo una nueva visión de Estado. Me consta que hay ministros de la Corte y jueces muy competentes. Y me consta que hay algunos que son adictos a los apetitos estacionales. Se habla siempre desde que ahí estamos en democracia, se habló siempre de los padrinazgos políticos, de decir, bueno, cada candidato es el candidato era el candidato de Rodríguez, era Guasmosi, o de Linoviedo en su momento, Cuba, pobrecito, no sé qué es lo que era. Después vino Nicanor, que inauguró un modelo que se demostró ahí que vos podés llegar con un equipo, pero al final el que tiene la lapicera sos vos, lo hizo Guasmosi al final de su mandato, el que tiene la lapicera él. ¿Existe ese condicionamiento realmente o es el presidente al final es el dueño de la lapicera? Yo creo que Marito al final hace lo que él quiere nomás también. Tal cual. Mal o bien. A la hora de la verdad, el presidente de la República tiene que ejercer el mando. Pero para ejercer el mando hay que tener la tranquilidad de que tu firma esté avalada por el respaldo de la ley. Y si es posible, por el consenso político, que no lo vas a conseguir porque en un momento dado lo que aplicas va a ser en detrimento de una minoría. Lo que hay que evitar es que lo que apliques no sea en perjuicio de la mayoría. Siempre van a haber influyentes, siempre van a haber consejeros persuasivos y algunos extorsivos, los va a haber. Pero como dice Calé, a mí no me preocupa que te presionen, que va a existir siempre la presión. A mí lo que me preocupa es que cedas tan rápidamente a la presión o no la cedas finalmente. Por eso esto es una cuestión de principios y una cuestión ética. Y yo cuando hablo a veces yo suelo escuchar corrupción cero, y en realidad la palabra correcta es impunidad cero. La corrupción probablemente sea inevitable, podemos reducir a su mínima expresión, pero lo que no puede haber tolerancia es con la impunidad, porque si no, no vamos a tener república. El objetivo es una nueva república, y la nueva república es el imperio de la ley, y la ley es para todos. ¿Cómo se garantiza que el proyecto, la candidatura de Euclides Acevedo a la presidencia de la República no sea un proyecto electoralista nomás, que te permita ganar las elecciones y que después, como sucedió en el 2008, un menjunje de partidos políticos, un proyecto electoralista, conquistaron el poder el primer tiempo del partido, el segundo tiempo perdieron por goleada? No, yo puedo parecer necio en algunas cosas, pero si alguna experiencia me dio la vida política es que todo aquel que no se planifica, el fracaso está asegurado. Vale decir, el objetivo no es el poder. El poder es una herramienta buscada para gestionar algo. Y lo que se vas a gestionar tenés que pactar antes. Aquí no se trata de ganar las elecciones y hacerle pito catalán al que perdió, sino acá se trata de ganar para gestionar. Y eso hay que elaborar con tiempo la política de gestión. Y entre abril del 2023 y el 15 de agosto del 2023 es mucha saliva, mucha paciencia, mucha claridad de roles, mucha contratación de competentes para que efectivamente se tenga una hoja de ruta, un plan de gobierno planificado. O sea, acá no hay plan quinquenal porque, bueno, acá nadie está por 30 o 40 años, pero hay que tener plurianuales y hay que prepararse. No es ganar nomás, no, ganar es una parte. Y yo no me atrevería a ganar para no hacer nada. Y tengo dos opciones, mi querido. O salgo con una medalla que es el reconocimiento popular a mi gestión, o salgo en un cajón. Vale decir que si puedo ser víctima de los poderes fácticos a quien no los pude derrotar. No tengo otra opción. O sea, eso de tomar el poder y hacer mi foto ahí en el palacio, eso no me interesa, en absoluto. Perfectamente vos podrías ser hoy de vuelta, integrar el legislativo, ser senador cantado. Claro. ¿Por qué hoy te jugás a esto que es? Esa es una pregunta y acá hay que tener una reflexión interna también, porque yo soy finalmente uno del barrio, igual que cualquiera. Entonces estoy obligado a reflexionar, cosa que lo hice durante la Semana Santa. Cierto, lo más cómodo
Desde mi poltrona de canciller, tengo tiempo hasta octubre, puedo trabajar por un sitio en el Senado o en la Cámara de Diputados. Es lo más cómodo. Te digo yo, las últimas energías de mi vida política, ¿por qué no las dedico a la última función que me falta para poder redondear el servicio público? Es una cara así. Además, es todo por todo. Esto es como la perinola, lleva todo, pierde todo. Entonces, es una reflexión y asumí ese reto. Y lo que no quiere decir que por el camino, bueno, alguien me diga, ¿sabe qué? No te da el cuero aceptar la propuesta del Tigre Ramírez y convertirte en concejal departamental de Canindeyú. O sea, puede ser senador, ¿no? Si mañana usted sentado a la mesa, como se arma la mesa, se sienta sí, en la mesa, puedo ser. Y resulta que el más capaz de todo es Jorge Torres, y vos decís, bueno, Jorge, vamos a apoyarte, yo quiero ser senador. Sí, también, pero probablemente lo pensaría dos veces, Pipo, porque a mí el Parlamento no va con mi carácter. Me gustaría en todo caso ejercer otras funciones. Otras funciones. Por ejemplo. Y te digo, ustedes saben, 2 veces quise ser fiscal general del Estado. Y me jodieron. ¿Por qué? Porque no fui convidado para un pacto político. Y me gustaría que el próximo fiscal general del Estado no sea consecuencia de un pacto político de impunidad. En todo caso, que sea el acuerdo de alguien que pueda efectivamente aplicar la política criminal de un gobierno republicano y democrático. ¿La Corte? No, la Corte no me interesa. Reúno todas las condiciones para ser ministro, condiciones formales, pero no me da el cuero. ¿Qué carajo voy a hacer allí si voy a ser un pésimo juez? ¿Cómo, por último, vencer dentro del conglomerado de partidos políticos de la oposición a esas figuras o a esos personalismos que hoy se nota, sin entrar a dar nombres, ¿verdad? Pero fuertes personalismos que creen que ellos son los únicos, se hará, gente voy, y acá no me mueve nadie, se hará cola 1 millón de votos, de mover eco. Entonces, ¿cómo se construye eso que dijiste, decía, ese diálogo, mira, esa comprensión? Con mucha paciencia, mucha tolerancia, mucho desprendimiento, y hay métodos científicos hoy día de medición. A la hora de la verdad, la gente sabe y la gente te transmite la adhesión o no a lo que tenga. Por eso yo hablo de poner a consideración del escrutador popular si mi candidatura prende o no prende. Si no prende, pues no me voy a morir en el intento y apostaré porque el mejor prenda. No va a ser fácil, va a ser muy difícil, porque si algo aprendí, y sobre todo más en el paso por la Cancillería que por el Ministerio del Interior, es, digamos, un afán de figuración, pero patológico, una vanidad irrefrenable, una mezquindad inexplicable en un país que viene de antequera, que somos comuneros e iguales. Ese amigo, circo mundo. Y me pasé mimando egos, administrando egos, que yo creo que voy a terminar el resto de mis días políticos internado en un convento de psicoanalistas, para poder desprenderme, exorcizarme de tanta mala onda que viene de aquel egoísta empedernido e irredimible. Argaña decía, la política es el arte de mimar machos. Pero uno dice Secueray o Pama, al día siguiente comenzás otra vez y seguís mimando. Por suerte, ahora hay una nueva corriente de que la mujer tiene que incorporarse en la gestión política. En mi gabinete habrá muchas mujeres altamente competentes. 2 preguntas, si no le puedo hacer, Sí, cortita. Sí, claro. La primera es, si no hay consenso, no te candidatas. No. Y la segunda, si el 19 de diciembre, lunes, Euclides, Hugo Fleitas, Santi Peña, Liana, Sí. convocás una mesa de negociación entre las dos chapas, entre los dos candidatos al presidente para hacer una campaña pensando en el país, o va a ser a muerte? No, a muerte no. Lo fratricida no te conduce a nada. Vamos a demostrar una madurez política. Acá vamos a sentarnos el 19 de diciembre, o el 20, como quieras, o el día de tu cumpleaños, da igual.
decir, señores, ante el pueblo estas son nuestras propuestas. Acá puedo darte un coscorrón, pero nunca una puñalada. Y en todo caso el coscorrón va a ser de frente, jamás por la espalda. Fernando Lugo, ¿qué es para vos, Euclides? Y Fernando Lugo es el gran elector. Fernando Lugo es un hombre que ha experimentado distintas gestiones de la vida. Creo que él es un presidente inconcluso. No lo dejaron culminar y hoy tiene, no sé si el desafío, el reto, la responsabilidad o la ilusión de gestionar un gran pacto social. Lugo es un gran gestor, es un gran convocante de voluntades nacionales y lo hace con mucho desprendimiento. ¿Y Horacio Cartes? Y Horacio Cartes es un poder fáctico, es un poder fáctico con el que finalmente uno tiene que tener en cuenta su potencia política. Todo gira alrededor acá, cartismo, anticartismo. Es casi una dicotomía para mí falsa, pero políticamente cierta. Es un poder fáctico, ¿cómo que no? Canciller, gracias por su tiempo, muy amable. ¿Te parece? Sí, igual le pedimos. Muchas gracias, que tengan gracias. ustedes una buena noche. Hacemos una pausa. A la vuelta hablamos con otro precandidato a la presidencia de la República, con el ex ministro de Hacienda, Santiago Peña. Pausa, venimos enseguida. Viaja tranquilo con Banco Basa pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Y como segundo tema de esta noche vamos a ver qué es lo que ocurre dentro del Partido Colorado mirando al 2023. La semana pasada, el director de la entidad binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, reconoció que no prende la candidatura a Hugo Velázquez y por el contrario, desde Honor Colorado van notando que se va fortaleciendo la precandidatura de Santiago Peña. La precandidatura presidencial de Hugo Velázquez no crece como se esperaba, manifestó Nicanor Duarte Frutos, director de Yacyretá. Admitió que se trata de una candidatura que está creciendo, pero no con la intensidad pretendida, aunque aseveró que la disputa por la chapa presidencial de todos modos será reñida en el coloradismo. La respuesta del actual director paraguayo de la EDI fue interpretada por referentes de la ANR como una confirmación de los rumores que se vienen escuchando desde hace varios meses sobre la baja aceptación de la figura de Velázquez. En contrapartida, desde Honor Colorado destacan la solidez de Santiago Peña y su cercanía con las bases coloradas. Además, de acuerdo a las últimas mediciones, la dupla presidencial conformada por Santiago Peña y Pedro Aliana va ganando importante ventaja sobre cualquier eventual adversario que pudiera tener, no solo en las internas del Partido Colorado, sino con miras a las elecciones generales previstas para el 30 de abril del 2023. Así también se anuncia la adhesión de importantes colorados al sector cartista. Vamos a charlar con Santiago Peña, ex ministro de Hacienda, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado, la ANR. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Pipo, Claudia, y la audiencia de Cara Cruz por Unicanal. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, antes de entrar al tema político, esto que en el bloque anterior hablábamos también con el canciller, lo que pasó la semana pasada, el miércoles, esto que fue un escándalo, lo de los $50.000 que denunció el ministro del Interior, este pedido, esta extorsión de los camioneros, algunos dirigentes al gobierno, y que después la fiscal Liliana Alcaraz confirma, en realidad pidieron $1 millón al gobierno para no cerrar rutas hasta fin de año. Y esto como que desnuda todo esto que pasamos en estas últimas semanas con esta crisis del combustible, esas posiciones encontradas entre los camioneros, el gobierno, algunos. Se contaminó todo, Santiago.
Lastimosamente sí, Jorge. Yo celebro primero que nada la decisión del ministro del Interior de denunciar este caso de extorsión y creo que para muchos quedó claro los intereses que se manejan y la forma como se negocia. Veíamos a dirigentes de diferentes sectores entrando a la oficina del presidente de la Cámara de Senadores, saliendo, acordando apoyo o levantamiento de bloqueo cuando todos pedíamos que se cumpla simplemente la ley y la Constitución, ¿verdad? Libre tránsito para todos los paraguayos. Así que creo que esto de alguna manera desnuda el tenor de las conversaciones de las últimas semanas y lo que reafirma todavía más la importancia de que el gobierno muestre firmeza en estas negociaciones y, por supuesto, el apego irrestricto al cumplimiento de la ley. Santiago, todo esto que sucedió estos últimos días y este desgobierno que hay, yo estaba pensando hoy, va a seguir probablemente, esto va a seguir, lo que queda de este gobierno, y vamos a llegar a agosto del año que viene en una situación delicada, deuda en Petropar, nueva, deuda en pasivos grandes en la parte de obras, pasivos grandes en la parte de salud. ¿Cómo uno se sienta? Porque ustedes, bueno, Cartes en un momento dado cuando contaba que asumió después de Federico Franco, dijo que tenía plata para 4 horas, una cosa así. Ahora creo que el que se siente va a tener plata para menos 2 días más o menos. No, el que asuma va a tener unas deudas enormes y probablemente va a encontrar una serie de esqueletos en cada uno de los cajones y de los roperos que se encuentren dentro de la administración pública, porque siempre yo hablo, preocupante es la información que hoy estamos viendo, la situación económica, ingresos, aumento de la inflación, pero todavía más preocupante es lo que todavía no nos enteramos, ¿verdad? Que forma parte de la gestión, información que todavía no es información pública y que únicamente cuando uno esté en el gobierno, cuando esté en la gestión, se va a ir enterando de compromisos, deuda y gestiones que se hicieron de una manera que no era la más correcta. Así que, por supuesto que va a ser un desafío enorme, Pipo, pero no podemos decir, bueno, que lo resuelva otro. Hoy nuestro rol, nuestra responsabilidad dentro de la oferta pública es ser una opción. Yo celebro, estaba escuchando recién al canciller de la Nación, yo celebro que él haya tomado la decisión de lanzarse, ojalá llegue hasta diciembre del 2018 y no porque no haya un consenso no sea una opción. Yo creo que lo que tenemos que hacer es enriquecer la oferta electoral y que finalmente la ciudadanía tenga un abanico lo suficientemente amplio para que aquel que aglutine la mayoría de los votos pueda ganar las elecciones. Así lo haremos nosotros dentro del Partido Colorado, ojalá lo haga la oposición, y que finalmente todos salgamos a buscar los votos de la ciudadanía. Hay más de 5 millones de electores, o 2.800.000 están dentro del Partido Colorado, hay todavía muchísimos, 2.200.000 que están por fuera, que tendremos que salir a convencer y a creer en la República, en la democracia y en un país que puede y debe vivir muchísimo mejor. Pero te digo de vuelta, difícil no sentirse dolido por la situación que está, pero refuerza el compromiso de por qué no podemos cansarnos y tenemos que seguir luchando. Qué importante es entrar, Santiago, porque sé, esto te pregunto porque sé que forma parte de tu eje discursivo de siempre, no entrar en esa contienda sangrienta, retomando un poco lo que nos decía recién el canciller nacional, en esa lucha, en las campañas electorales donde todo vale. Miremos un poco más para arriba, porque hoy vemos que desde el oficialismo, específicamente el vicepresidente de la República, está utilizando herramientas que acá en este programa economistas y analistas nos decían que se puede poner en riesgo incluso esa estabilidad macroeconómica que históricamente ha caracterizado al Paraguay en los últimos 20 años. Por eso te decía, qué importante es entrar en esa especie de pacto de que no tengamos una contienda electoral sangrienta, destructiva y que ponga en riesgo la institucionalidad, todo lo que se ha construido en materia de instituciones, eso se tire por la borda, Santiago. Es así, Jorge. Y en ese sentido, yo creo que cuando hay solamente dos candidaturas,
el debate tiende a polarizarse y creo que eso no es beneficioso para la ciudadanía, para el elector, ¿verdad? A mí me encantaría que dentro del Partido Colorado podamos estar 3 o 4 candidatos a presidente y que podamos discutir, podamos sentarnos, porque si no parece que es solamente acá el movimiento Nor Colorado o el llamado cartismo contra el resto. Y la realidad no es esa. Nosotros estamos en un proyecto que busca unir al Partido Colorado. Nuestras banderas no son diferentes a las banderas históricas del Partido Colorado, de poder ayudar a aquellos sectores más vulnerables, de hacer una gestión política, una gestión pública que permita avanzar y que podamos progresar todos los paraguayos, principalmente los paraguayos más necesitados. Lo mismo debería pasar dentro de la oposición. Ojalá que los candidatos como Euclides no se sientan desanimados, porque se van a encontrar con un Efraín Alegre que contra viento y marea él va a cabalgar sobre su 20 o 30% de base que tiene dentro del Partido Liberal y va a tratar de arrastrar a todos para que se vayan atrás de él, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que, lastimosamente, y esto no lo estoy hablando como candidato, lo hablo como paraguayo, como ciudadano, como joven que quiere ver también, o sea, mi candidatura y la oportunidad que se me da a mí, de alguna manera responde a poder darle una opción a la ciudadanía, de que la ciudadanía pueda tener un abanico amplio, una riqueza en la oferta electoral, que finalmente pueda elegir la mejor opción. Esto es cierto dentro del partido de la oposición. Ojalá no se sientan ellos arrastrados por esa tiranía de la minoría. Era una persona que puede tener la minoría más grande y tratar de arrastrar al resto de los líderes políticos. Así que si en abril del 2023 nos podemos encontrar 4 o 5 opciones, creo que eso le va a enriquecer a la democracia paraguaya y eso va a permitir también que todos salgamos a unir, ¿verdad? Porque uno puede ganar con el 20 o con el 30%, porque acá en el Paraguay, en nuestro sistema electoral, necesitamos tener simplemente el que tenga mayor cantidad de votos. Pero es imposible pensar que uno puede gobernar con el 70 o el 80% del país en contra. Es lo que le está pasando hoy al Partido Liberal. Efraín Alegre tiene un 20, un 25, 30% del electorado liberal y le permitió llegar a ser presidente del partido, pero eso no le permite a él gobernar y estamos viendo las arbitrariedades que ha hecho, ¿verdad? Instituyendo al que era el tesorero, que simplemente estaba pidiendo transparencia y una rendición de cuentas. Lo mismo pasa a nivel de presidencia de la República y te lo dice alguien de un partido mayoritario que muchas veces no debería depender de alianzas con otros partidos, pero yo, siendo candidato del Partido Colorado y electo presidente de la República, voy a necesitar gobernar con el 100% de los paraguayos. Por más de que tenga una mayoría, más del 50%, uno no puede gobernar con el 40 o 49 o 50% en contra. La necesidad de poder responder a las necesidades de todos los sectores creo que es demasiado importante. Así que ojalá la oferta electoral siga siendo amplia, rica y que se animen los paraguayos a ser parte y ser protagonistas de los procesos electorales. Santiago, recién le preguntaba a Euclides hay pues muy pocas cosas que te pueden reclamar, entre comillas, si es reclamar a vos cuando te objetan como candidato y es la estupidez esa de lo de González Daer y de una pavada. Y después decir, él es el candidato de Cartes y él va a hacer lo que Cartes le diga. Y le preguntaba yo, Euclides, un presidente de la República tiene la lapicera y la lógica y la historia te dice que sí. Al final no pueden llegar con el apoyo de un sector, puede ser presionado por un sector, puede ser apoyado por un sector, pero al final el que decide es el presidente de la República y en ese caso serías vos. O sea, en ese sentido, ¿cómo ves vos cuando te reclaman? Ellos te dicen, no, vos sos el candidato de Cartes, todos son el candidato de alguien hasta que dejan de ser candidatos y son el presidente. Sí, mira, esta fue una discusión que tuve la semana pasada en un programa con Luis Vareiro y le decía realmente, Luis, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Mucho sustento cuando por nuestro sistema político de pesos y contrapesos, quien sea electo presidente, con el apoyo que sea, necesita construir ese apoyo día a día, ¿verdad? Nadie te regala absolutamente nada, ¿verdad? Yo dejo bien en claro, yo quiero ser presidente de la República de la mano del Partido Colorado y llegamos en un proyecto, nos presentamos con un proyecto político donde el líder del movimiento, el expresidente Cartes, va a ser presidente del partido.
O sea, yo voy a necesitar el apoyo político del Partido Colorado y por supuesto que mejor una persona con la que ya he trabajado, una persona con la que, más allá de que podamos tener muchas diferencias, porque yo con Horacio me diferencia, somos de generaciones diferentes, él es hincha de Libertad, yo soy hincha de Olimpia, pero tenemos una visión muy similar de cuál es el potencial que tiene el Paraguay y cuáles son los cambios que tiene que hacer. Lo vivimos siendo gobierno, el presidente de la República, yo ministro de Hacienda, en una relación de dependencia. Yo lo único que recibí fue gestiones de apoyo, resultados de apoyo a lo largo de los años que me tocó ser ministro de Hacienda. No va a ser diferente en el periodo presidencial y más todavía sabiendo que yo me he formado en materia de política pública. Entonces, todo lo que es la gestión, en la gestión económica, en la gestión de salud pública, de educación, de los diferentes entes del Estado, es probablemente el área de mi mayor competencia, ¿verdad? Y por supuesto esto va a tener que ser también en sintonía para poder tener los apoyos políticos en el Parlamento, tanto del Partido Colorado como también de otros partidos que me permitan a mí hacer los grandes cambios, las grandes reformas, ¿verdad? Yo creo que es difícil evitar nomás hacer esos análisis muy simplistas, ¿verdad? Pero tenemos que hacer las aclaraciones, tenemos que explicar que finalmente quien es electo presidente y por supuesto que requiere de un apoyo y luego para poder gobernar y pasar una agenda de reforma va a necesitar también apoyos políticos y esos apoyos políticos se construyen sobre la base de la confianza, sobre la base de la honestidad, de la transparencia y bueno, es lo que nosotros estamos planteando y es muy claro para nosotros. Un proyecto político con un Partido Colorado fuerte y al frente de ese Partido Colorado un presidente que ya ha demostrado con la gestión y con los hechos que está interesado en poder ayudar a todos los paraguayos. Santiago Peña, sí. Perdón, ¿cómo tomás lo que mencionó Nicanor Duarte Frutos, de ese reconocimiento de que la candidatura de Velázquez no esté prendiendo como esperaban? Mira, yo creo que los números que manejamos nosotros, Claudia, probablemente son los números que manejan todos los partidos políticos y todos los movimientos, ¿verdad? Se están haciendo encuestas por semana a nivel distrital, a nivel departamental, a nivel nacional. Entonces, no hay mucho secreto en esto, ¿verdad? Siempre desde el oficialismo hablaban de que iban a dar tiempo hasta marzo para ver si la candidatura realmente era una candidatura que le iba a permitir al oficialismo poder dar pelea en las elecciones de diciembre. Bueno, llegamos ya al mes de abril, no se han dado definiciones, ustedes recordarán que habían dicho que también en el mes de marzo se iba a definir quién iba a ser el candidato a presidente del partido por parte del movimiento Fuerza Republicana, así que no lo definieron, siguen habiendo mucha incertidumbre. Bueno, yo creo que llega un punto que uno ya no puede más tapar el sol con el dedo, ¿verdad? Y es lo que le pasó esta semana al expresidente de la República, que obviamente ya no puede salir él a decir que los números están muy favorables, porque la realidad es todo lo contrario. Santiago, economistas, colegas tuyos, hacen referencia a una cuestión que me parece clave en hablar con los precandidatos o con los candidatos a la presidencia en una especie de pacto. ¿En qué sentido? Hay cuestiones que no se tienen que tocar. Hoy tenemos latente, por ejemplo, esta propuesta de levantar el secreto bancario. Le escuchamos la semana pasada a José Cantero, el presidente de BCP, hablar de lo que en materia legal significa la protección de toda esa información y las consecuencias que eso podía significar. Está lo otro que tiene que ver con el tema del subsidio, esta ley que no tuvo ningún significado, ningún sentido de subsidiar dos tipos de combustibles de Petropar, que generó todo este descalabro en el mercado con el tema de la distorsión. O sea, cuestiones elementales que al Paraguay en los últimos 20, incluso 30 años, le ha dado esa estabilidad al sistema financiero. Y permanentemente hoy eso está en jaque. ¿Y cómo eso ahuyenta las inversiones? ¿Se puede hablar de un pacto para evitar entrar en esa especulación y permanentemente tenerle al Paraguay y a quienes están apostando al progreso, quienes apuestan al trabajo, los productores, etcétera, el jaque permanente? ¿Se puede lograr eso, Santiago? Claro que sí, Jorge, pero creo que más allá de eso, ¿verdad? Yo soy precandidato a presidente de la República, soy disidente al gobierno de Mario Abdo, soy crítico al gobierno de Mario Abdo.
pero en las acciones he sido mucho más prudente en el manejo económico del país y el tipo de políticas que se tienen que tomar, ¿verdad? Y simplemente para hacer la comparación, en este mismo periodo, las elecciones pasadas, 5 años atrás, Mario Abdo estaba pidiendo, pues yo en el mes de marzo estaba en la ciudad de Nueva York haciendo una emisión de bonos y al mismo tiempo acá en Asunción desde el Senado se hacía una conferencia de prensa diciendo que esos bonos eran ilegales, ¿verdad? Haciendo un daño y generando un daño reputacional enorme, ¿verdad? Sobre la imagen del Paraguay. Nos tocó vetar el presupuesto, o sea, nosotros nos enfrentamos a una oposición y a una disidencia dentro del partido que era totalmente destructiva sobre las bases económicas. Hoy estamos 5 años después, estoy yo del otro lado de la vereda, ¿verdad? Disidente, opositor al gobierno, pero sin embargo del movimiento Nor Colorado es donde salen las mayores voces de prudencia, ¿verdad? Y la demostración fue la semana pasada o esta semana que pasó sobre la ley de subsidio, ¿verdad? Y el daño que estaba generando sobre los emblemas en general, pero sobre las señales que se daban en el ámbito del sector privado. Entonces, nosotros también encontramos que gran parte de la inestabilidad nace y emerge desde el mismo oficialismo, desde el mismo gobierno, no tanto por una acción, sino por una omisión. La falta de liderazgo, la falta de compromiso con la gestión, con una gestión honesta, transparente, eficiente, patriótica, y le ha generado mucho daño. Es decir, creo que se está de alguna manera entregando en bandeja para que partidos de la oposición le vayan a destruir, porque la realidad, ¿para qué nos vamos a mentir? Acá la única interna que se disputa el 18 de diciembre es la interna del Partido Colorado. Y mucha oposición y muchos partidos de la oposición están más preocupados qué pasa al interior del Partido Colorado que qué es lo que pasa al interior de sus propios espacios políticos, ¿verdad? Entonces yo no tengo ninguna duda que pasadas las internas del Partido Colorado el 18 de diciembre vamos a ver un ataque inclusive con medidas populistas sobre temas trascendentales, ¿verdad? Nuevamente los subsidios, las condonaciones de deuda, que fueron lo que nos plantearon en su momento los partidos de oposición, lo cual nosotros enfrentamos, ¿verdad? Ustedes recordarán que a nosotros nos tocó tener que enfrentar manifestaciones de campesinos, sectores, diferentes gremios empresariales que también se habían apostado en la plaza por semana, ¿verdad? Enfrente al Parlamento pidiendo condonaciones de deuda, más subsidios, y nosotros enfrentamos porque sabíamos del daño que se le había dado. Y muchas veces encontrábamos con senadores de nuestro propio partido haciéndole el juego a estos grupos de presión que lo único que generaban era inestabilidad sobre el ambiente económico del país. Así que a nosotros nos toca hoy disputar de la disidencia, de la oposición, pero estamos convencidos que nosotros no podemos construir un liderazgo tratando de destruir ni al gobierno ni a la economía paraguaya. Tenemos que hacer una última pausa, Santiago, por favor, si te quedas un rato más con nosotros, 7, 8 minutos, hacemos una pausa, volvemos enseguida. Venía a Bristol porque vuelve el LG Week. Aprovecha una semana de ofertas imperdibles en todos los productos de la reconocida marca LG. Además, con tus compras del 18 al 24 de abril podés ganar una TV LG de 65 pulgadas 4K. Escucha esta super oferta. Mini componente LG 4360. Precio normal 18 cuotas de 174.000 guaraníes. Ahora precio LG Week 18 cuotas de 89.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara o Cruz por Unicanal, también estamos por el 13, este ya es el último bloque. ¿Estás, Santiago Peña, todavía? ¿Estás? Sí. A ver, sí estás. Lo último que queríamos, para ir redondeando, consultarte es lo siguiente. Cuando mencionaste recién, antes de ir a la pausa, qué es lo que se viene ahora en este tramo de lo que queda para las internas partidarias. Y yo hacía referencia cuando incluso la posición que tuvieron el otro día la UIP, la FEPRINCO, los gremios más importantes, cuando dicen hay actores
que hoy están en el poder y que no pueden estar distraídos en la política. Tienen que necesariamente dar un paso al costado. Cuando en este tiempo, y hoy le tenemos a un vicepresidente de la República activando plenamente 24/7 en política, las consecuencias de ello paga la ciudadanía, porque las autoridades, quienes fueron electas para gobernar, están distraídas en otras cuestiones y mientras tanto parece que el Paraguay anda tipo piloto automático, Santiago. Sí, lastimosamente esto forma parte también del caos que representa hoy la administración pública. Prácticamente cada uno anda por su cabeza, cada uno hace lo que mejor le parece. Y en ese sentido, prácticamente todo el gabinete hoy es candidato a algún cargo legislativo o algún cargo partidario. Y eso obviamente genera una distorsión y un conflicto de interés tremendo, pero esto también, no solamente al interior del Partido Colorado, a mí realmente me sorprende la candidez con la cual se trata el caso del canciller nacional, que ya esto no es reciente, ya hace varios meses, él anunció en un programa televisivo, justamente estaba compartiendo con Fernando Lugo, que él estaba en conversaciones para explorar una posible chapa presidencial o un cargo, inclusive había hablado de un cargo legislativo. Y hace unos días nuevamente en otro programa ya lo volví a confirmar, luego vimos él en una reunión con quien se habla que podría ser su compañero de fórmula, ¿verdad? Hugo Fleitas, el gobernador del departamento de Cordillera, sin ningún pudor, ¿verdad? Así que realmente es lamentable la posición del presidente de la República sobre esto. Yo creo que él debería establecer muy claramente que todos son libres de candidatarse, pero no pueden hacerlo desde un cargo, ¿verdad? Celebro que el exministro de Educación tomó la decisión a los pocos días que anunció que iba a ser el precandidato a vicepresidente de la República, renunció a un cargo tan sensible como el Ministerio de Educación, pero Cancillería no deja de ser sensible, el Ministerio del Trabajo también es un lugar tremendamente, imagínate en este momento donde hay tanta gente sin trabajo, donde el problema económico es el eje central de la política pública. Petropar. Y tenemos una ministra del Trabajo, en el caso de Petropar, o sea, en todas las empresas prácticamente estamos viendo esta situación. Entonces, esto le hace un daño tremendo porque esto no solamente afecta a la cabeza, esto hasta el último funcionario, ¿verdad? El funcionario que no te enteras de que tiene un cargo, que tiene una función, y él, obviamente, su jefe está en campaña, con más razón él va a estar en campaña, y tenés toda una institución que está descabezada y cada uno por su lado. Eso obviamente se siente en una ciudadanía que hoy está totalmente desprotegida. Lamentable, Jorge Pipó, sobre este tema. De manera, perdón, de manera astuta y conociendo su experiencia en la política, el senador Silvio Beto Velar nos decía cuando nosotros le preguntábamos qué opinión tenía él sobre el hecho de que le hayan separado a su esposa de la dirección jurídica de Itaipú, Magnolia Mendoza. Él responde calavera no chilla, diciendo de que eso está nomás luego en el presupuesto. Y acá se dan dos cosas. Por un lado, los reiterados casos de denuncias de persecución que se da dentro de la función pública a referentes o a afiliados de tu partido político que no están alineados al oficialismo. Eso por un lado. Y por otro lado, el mensaje que desde la binacional, desde Itaipú, estamos dando en un momento determinado, donde no hemos definido aún la tarifa, donde no hemos definido aún cuál va a ser la estrategia de negociación del Paraguay para la negociación del tratado. Nosotros estamos utilizando cargos relevantes, importantes de una binacional para aplicar el famoso pase de factura política, Santiago. Así mismo, y en el caso de la doctora Mendoza, una excelente profesional, una funcionaria de carrera. O sea, nadie puede cuestionar absolutamente. Coincidentemente, es cierto, es la esposa del senador Silvio Beto Velar, pero la gestión que ella venía realizando es una gestión incuestionable, intachable, y que hoy se haya tomado esta determinación simplemente por un revanchismo político. Le entiendo al senador Silvio Velar, forma parte del presupuesto, pero creo que fue una decisión errada que va en contra de los intereses del país, de la Itaipú, y de muy mal gusto
de ni siquiera haberle dado las gracias en el decreto a la señora Magnolia Mendoza. Nuevamente recordar, la señora Mendoza, aparte de ser funcionaria de carrera, de haber sido siempre una funcionaria de una gestión intachable dentro de la entidad, también había sido la apoderada general del presidente Mario Abdo del proyecto Colorado TT, que le hizo ganar, hizo un gran trabajo, así que creo que cuanto menos ella se merecía un agradecimiento por el gran trabajo que hizo, tanto político electoral para que Mario Abdo sea presidente de la República y luego defendiendo a la entidad binacional, a Itaipú y a todos los paraguayos finalmente. Así que lamento mucho y obviamente no conozco los antecedentes más allá que el antecedente político de quien es hoy designado como director de Itaipú Binacional. Es increíble ese componente, ese dato yo no tenía, de que ni siquiera le dieron las gracias. No, y no, ahí no. para poner en contexto, otros altos funcionarios de este gobierno que fueron denunciados por sonados hechos Que de salieron corrupción. por corrupción. Sonados hechos de corrupción se les dio las gracias, ¿verdad? Es increíble. Como no La agradecer. verdad, lamentable y es mucho peor, Jorge. Yo tengo entendido que la doctora Mendoza había puesto su cargo a disposición y el presidente le había dicho que no había ningún apuro, que él en todo caso le iba a avisar en el momento que él encuentre a otra persona, lo cual no lo hizo. Ella se enteró por medio de la prensa de que había sido destituida y que ni siquiera había recibido las gracias. Yo creo que fue una actitud muy reprochable en contra del presidente de la República, con una persona que ha sido una persona leal, una mujer paraguaya trabajadora, honesta, que vuelta, insisto en este punto, coincidentemente está casada con un senador de la Nación que también ha sido uno de los puntales más importantes del proyecto Mario Abdo Benítez para llegar a la presidencia de la República, ha sido un gran defensor de la gestión del presidente. Hoy reconoce su amistad con el presidente de la República y desde noviembre del año pasado que decidió alejarse por no acompañar el proyecto Hugo Velázquez, jamás ha utilizado su posición de estar ya en un proyecto diferente para atacar al gobierno. Y lo he hablado en reiteradas oportunidades con el senador Velar. Yo bajo ninguna circunstancia voy a querer que él, por el hecho de estar en un proyecto diferente al del gobierno, utilice el ataque como una herramienta electoral. No es nuestra línea, no va a ser nuestra línea, así que lamento que el gobierno y el presidente de la República hayan tomado esta actitud, que es una actitud reprochable y es una actitud que la estamos viendo a todos los niveles, en diferentes ministerios, en diferentes entidades que están destituyendo y persiguiendo a personas que han trabajado por este gobierno, que han hecho de Mario Abdo presidente de la República, pero por el simple hecho de que no acompañan un proyecto que a todas luces es un barco a la deriva, están siendo perseguidos de manera inmisericordia. Santiago Peña, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Muchas gracias. Hablábamos con el precandidato a la presidencia de la República, Santiago Peña. Dos precandidatos esta noche en cara o cruz, la cara y la cruz y la cara. ¿Los dos que van a llegar a abril? ¿Perdón? ¿Los dos que van a llegar a abril? No sabemos. Veremos. Veremos, dijo el CEO. ¿O van a llegar dos nomás, o van a llegar tres, o van a llegar cuatro? Yo creo que van a llegar tres. ¿Sí? Yo creo que llegan tres. Yo creo que llega Santiago Peña, Euclides y Efraín Alegre. No lo bajás, Efraín, pero por nada. Nos vamos, Pipo. Nos vamos, señores. Gracias por acompañarnos. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches. Chao.